Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo contenido de El Nido del Cuervo. Hoy os traigo el segundo episodio de la serie Grandes Robos de Oro de la historia. Y bueno, ya os digo, es el segundo, habrá un tercero con total seguridad y quizá más. Y bueno, este se va a componer de cuatro historias, 4 hechos reales, 4 robos históricos que ya veremos en qué consistieron y qué consecuencias tuvieron. Así que, si os parece, vamos con el primero. El asalto al tren de Glasgow, año 1963. El asalto al tren de Glasgow, que tuvo lugar el 8 de agosto de 1963, es conocido como uno de los robos más audaces y elaborados en la historia del crimen británico. Además de ser un golpe impresionante por la cantidad de dinero robado, el tren transportaba una carga significativa de metales preciosos que añadió un componente valioso y atractivo al botín total. En los años 60, el sistema de transporte de dinero en el Reino Unido incluía trenes de correos, especialmente diseñados para transportar grandes sumas de efectivo y metales preciosos entre Londres y Glasgow. Estos trenes, operados por la Royal Mail, no solo transportaban dinero en efectivo, sino también, como he dicho, lingotes de oro y plata que eran enviados a las instituciones financieras para ser distribuidos o almacenados. La banda detrás del asalto estaba liderada por Bruce Reynolds, un experimentado criminal que había estado planeando el robo con gran precisión. Reynolds y su equipo pasaron meses investigando los horarios del tren, las medidas de seguridad y la carga que llevaba. En particular, se enfocaron en un vagón en específico que se sabía que transportaba metales preciosos, lo que hacía que el golpe fuera aún más tentador. La banda había planeado el asalto de manera meticulosa, desactivando las señales ferroviarias para detener el tren en un lugar aislado cerca de Ledburn, en Buckinghamshire. Con el tren detenido y sin comunicación, los ladrones abordaron el tren disfrazados de guardias ferroviarios. Utilizaron herramientas pesadas para forzar las puertas de los vagones que contenían los metales preciosos y el efectivo. La banda se movió rápidamente, evitando el uso de violencia y logrando acceder a los compartimentos donde se almacenaban los lingotes y monedas. Los metales preciosos eran parte crucial del botín, y se estima que la banda robó aproximadamente 2,6 millones de libras esterlinas en efectivo y alrededor de, 120 lingotes de oro, así como varias cajas de monedas de plata también. La operación fue realizada con gran precisión y rapidez, permitiendo a los ladrones cargar el botín en vehículos de escape y desaparecer antes de que se pudiera lanzar una respuesta efectiva. La magnitud del robo y el valor de los metales preciosos robados causaron un gran revuelo en todo el país. Las autoridades británicas iniciaron una búsqueda exhaustiva, utilizando todos los recursos disponibles para intentar recuperar el botín y capturar a los responsables. Sin embargo, la banda había planificado su escape con cuidado, y la recuperación del dinero y los metales preciosos resultó ser extremadamente difícil. A pesar de una intensa caza y la detención de varios miembros de la banda, gran parte de los lingotes de oro y monedas de plata nunca fue recuperada. Bruce Reynolds, el líder del robo, fue arrestado en 1968 y condenado a 25 años de prisión, pero el destino final de los metales preciosos robados sigue siendo en gran parte desconocido. El robo del tren de Glasgow se convirtió en un evento legendario en la historia del crimen británico, y el caso ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas, incluida la famosa película The Great Train Robbery, de 1978. La sofisticación del golpe, el valor de los metales preciosos robados y la habilidad de los delincuentes para evadir a las autoridades han hecho de este asalto un ejemplo clásico de la ingeniería criminal. El robo del siglo dejó una marca duradera en la historia del crimen y también en la seguridad del transporte de metales preciosos. La audacia y la precisión del asalto llevaron a una revisión exhaustiva de los procedimientos de seguridad para el transporte de dinero y metales preciosos en el Reino Unido.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades para recuperar el botín, el caso sigue siendo un misterio en términos de la ubicación final de los lingotes de oro y las monedas de plata robadas. Hoy en día, el asalto al tren de Glasgow sigue siendo un tema fascinante y estudiado en el mundo del crimen y la seguridad. Su impacto perdura como un ejemplo de la sofisticación y la audacia del crimen organizado. El robo de la Casa de la Moneda de Ciudad de México, año 2019. Este robo, ocurrido en la madrugada del 5 de marzo de 2019, es considerado uno de los robos más notables en la historia reciente del país. Lo sofisticado del asalto y la magnitud del botín robado capturaron la atención de los medios de comunicación y el público, destacándose como un ejemplo de la creciente amenaza del crimen organizado en la capital mexicana. La Casa de la Moneda, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, es una de las instituciones más importantes en el país. Es la encargada de la producción de monedas y también de la acuñación de metales preciosos. La seguridad en el lugar era rigurosa, con múltiples capas de protección para prevenir así cualquier intento de robo. La banda, compuesta por al menos 7 personas, había estado investigando el lugar durante meses para entender tanto los horarios de trabajo como las rutas de acceso y también las medidas de seguridad. En la madrugada del 5 de marzo del año 2019, los ladrones ejecutaron su plan con precisión. Entraron al edificio utilizando una camioneta robada que había sido adaptada para hacerla parecer un vehículo de la empresa de seguridad encargada de proteger el lugar. Con esta fachada lograron ingresar al complejo sin levantar sospecha alguna. Una vez dentro, los delincuentes desactivaron las cámaras de seguridad y los sistemas de alarma. Utilizaron herramientas de alta tecnología y técnicas de perforación avanzadas. Accedieron a las bóvedas que albergaban las monedas de oro y plata. El botín principal consistía en aproximadamente unas 1.500 monedas de oro, conocidas como centenarios, que digo yo que os sonarán, que estaban valoradas nada más y nada menos que en más de 50 millones de pesos mexicanos, que en dólares viene a ser algo así como 2,5 millones, una cosa así. La operación fue realizada con rapidez, con mucha rapidez. Los ladrones lograron evadir a los guardias de seguridad, quienes fueron sorprendidos y sometidos durante el asalto. Después de reunir las monedas robadas, los delincuentes huyeron del lugar utilizando vehículos de escape preparados previamente para eludir a las autoridades. El descubrimiento del robo dejó a las autoridades en estado de shock. La magnitud del botín y la audaz ejecución del asalto provocaron una respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad. La Policía Federal y el Ejército se unieron en la búsqueda de los responsables, realizando numerosos allanamientos y operativos en la Ciudad de México y otras regiones. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el caso fue complejo debido a la sofisticación del robo y la falta de pruebas concluyentes. Aunque se realizaron varias detenciones y algunos de los miembros de la banda fueron identificados, gran parte del oro robado nunca fue recuperado. Este robo de la Casa de la Moneda de México es un recordatorio impactante de la capacidad del crimen organizado para desafiar a las instituciones más protegidas y también de la continua necesidad de evolución en las estrategias de seguridad para enfrentar las amenazas modernas. El robo del tren de Wells Fargo, año 1855. Bueno, este es uno de los acontecimientos más emblemáticos de la historia del viejo oeste de Estados Unidos. Marcó un episodio fascinante en la época de la expansión hacia el oeste. El audaz robo no solo se destaca por el valor del botín, sino también por la ingeniosa planificación y la audacia de los criminales involucrados. Durante la década de 1850, Wells Fargo & Company era una de las mejores y principales instituciones financieras en el oeste de Estados Unidos. Conocida por su red de transporte de valores y efectivo, los trenes de Wells Fargo transportaban dinero, lingotes de oro y otros bienes preciosos entre las ciudades emergentes del oeste y se habían convertido en un objeto atractivo para los delincuentes que buscaban hacerse con una parte de la riqueza en circulación.
El 22 de diciembre de 1855, el tren de Wells Fargo, que cubría la ruta entre San Francisco y la región minera de Nevada, estaba cargado con una suma significativa de dinero en efectivo y lingotes de oro, ya que la temporada de vacaciones había traído un aumento en el tráfico de oro y otros bienes preciosos. La seguridad en estos trenes era alta, pero el aumento de la riqueza y el auge de las actividades mineras también atrajeron a una serie de bandas de criminales que buscaban aprovecharse de las oportunidades. El asalto al tren fue llevado a cabo por la banda liderada por el infame criminal Black Bart, cuyo nombre real era Charles E. Bowles. Black Bart se había ganado una reputación en el viejo oeste. Era conocido como uno de los ladrones de trenes más audaces y temidos de la época. Con una habilidad notable para planificar y ejecutar robos, Bart y su banda lograron llevar a cabo uno de los golpes más espectaculares y memorables en la historia del crimen del viejo oeste. El 22 de diciembre, mientras el tren se encontraba en un tramo aislado de la ruta, la banda de Black Bart llevó a cabo su plan. Utilizando información detallada sobre el horario del tren y la ubicación de los vagones de carga, Bart y sus cómplices abordaron el tren en una sección remota del recorrido. Se estima que el grupo estaba compuesto por al menos 3 hombres, incluyendo a Bart, que los tres estaban bien preparados y también armados. La banda utilizó técnicas de asalto sofisticadas para llevar a cabo el robo. Primero lograron detener el tren mediante la colocación de obstáculos en la vía. Luego, con la ayuda de herramientas de perforación y explosivos, abrieron las puertas de los vagones de carga donde se encontraba el dinero y los lingotes de oro. La operación fue realizada con una precisión que sorprendió tanto a las autoridades como a los testigos. Los ladrones neutralizaron a los guardias, pero sin causar víctimas mortales, lo que demuestra su habilidad para llevar a cabo el robo sin violencia innecesaria. Una vez dentro de los vagones, recogieron el dinero y los lingotes de oro con rapidez, cargándolos en sus caballos y huyendo del lugar antes de que pudiera llegar una respuesta efectiva de las autoridades. La noticia del robo se esparció rápidamente y las autoridades locales, junto con la policía de Wells Fargo, iniciaron una exhaustiva investigación para recuperar el botín y capturar a los delincuentes. La búsqueda de Black Bart y su banda involucró una serie de operativos y allanamientos en la región, pero la habilidad de los criminales para ocultar su rastro complicó mucho la investigación. A pesar de un intenso esfuerzo por parte de las fuerzas del orden, los miembros de la banda de Black Bart lograron evadir la captura durante un tiempo considerable. Black Bart, conocido por su carácter elusivo y su habilidad para desaparecer sin dejar rastro, mantuvo su fama de ladrón de trenes durante años antes de ser finalmente arrestado. En 1883, después de varios robos exitosos, Black Bart fue capturado en una redada que resultó en su condena a prisión. Sin embargo, gran parte del botín del robo de 1855, el del Wells Fargo, nunca fue recuperado y la historia del robo se convirtió así en una leyenda en el folclore del viejo oeste. El robo del tren de Wells Fargo no solo es un recordatorio por su audaz ejecución y el valor del botín, sino también por su impacto en la historia del viejo oeste. La habilidad de Black Bart para planificar y llevar a cabo el asalto dejó una marca duradera en la reputación de los criminales del oeste, también en la historia de los robos de trenes. El caso subrayó la importancia de la seguridad en el transporte de valores y la necesidad de medidas más estrictas para proteger los bienes preciosos en tránsito. A lo largo de los años, el robo se ha convertido en un tema popular, con numerosas representaciones en libros, películas y series que capturan la fascinación por el viejo oeste y las figuras icónicas como Black Bart. El robo de oro de la Reserva Federal de San Francisco, año 1934. Este es uno de los incidentes más notorios y sofisticados de la década de los años 30 del siglo XX, y también un ejemplo impresionante de cómo el crimen organizado puede desafiar incluso las instituciones financieras más seguras. En el contexto de la Gran Depresión, este robo no solo subrayó la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de la época, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de los delitos financieros de Estados Unidos.
Durante la Gran Depresión, las reservas de oro eran consideradas de suma importancia para la estabilidad económica de los Estados Unidos. La Reserva Federal, como la institución central de política monetaria del país, almacenaba grandes cantidades de oro en sus sucursales, incluida la de San Francisco. En 1934, el país estaba en medio de una crisis económica severa y el oro era un recurso clave para respaldar la moneda y las operaciones bancarias. La sucursal de la Reserva Federal en San Francisco, ubicada en un edificio grande en el centro de la ciudad, era responsable de almacenar una parte significativa de esas reservas de oro. La seguridad en el edificio era bastante estricta, con sistemas de vigilancia avanzados para la época, como puertas acorazadas, cámaras de seguridad y personal de vigilancia altamente cualificado. En la noche del 17 al 18 de diciembre de 1934, un grupo de delincuentes liderados por el criminal Eddie Johnson ejecutó un plan audaz para robar una cantidad significativa de oro de la Reserva Federal de San Francisco. El equipo de Johnson estaba compuesto por criminales experimentados que habían desarrollado un sofisticado plan para el robo. El asalto comenzó con la interrupción de las líneas de comunicación y las alarmas del edificio. Los ladrones, disfrazados de trabajadores de mantenimiento, lograron ingresar al edificio utilizando herramientas especializadas para sortear las medidas de seguridad. A continuación, accedieron a la bóveda donde se almacenaba el oro, empleando una combinación de técnicas de perforación y manipulación de cerraduras para poder abrir las puertas de seguridad. El equipo de Johnson fue capaz de neutralizar a los guardias y desactivar también los sistemas de alarma sin levantar sospecha alguna. Una vez dentro de la bóveda, los delincuentes recogieron lingotes de oro y monedas valiosas que estaban almacenadas en grandes cantidades. Se estima que el botín ascendió a unos 9 millones de dólares en oro, una cifra considerable para la época. La noticia del robo causó un gran revuelo y llevó a una exhaustiva investigación por parte del FBI y otras agencias de seguridad. La búsqueda de los delincuentes involucró a una serie importante de operativos, pero los ladrones habían tomado precauciones extremas para ocultar el botín y evitar también su captura. El caso permaneció sin resolverse durante varios años y la falta de pruebas concretas y testigos confiables dificultó la captura de los responsables. Sin embargo, en 1937, después de una serie de arrestos relacionados con el crimen organizado y el tráfico de metales preciosos, algunos miembros de la banda fueron detenidos. Aunque parte importante del oro robado fue recuperado finalmente, otra parte considerable del botín nunca se encontró. Hasta aquí el contenido de hoy. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen like, suscribíos si aún no lo estáis, que es gratis y ayudáis mucho al canal, y, como siempre digo, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en futuros contenidos por el nido. ¡Hasta luego!